Tenemos más personas que llegan a la ciudad de Manizales, desde luego, en estos temas de política, aspirante al Senado. Sí, señor. Pues bienvenida primero que todo a la ciudad de Manizales, departamento de Caldas. ¿Cómo le ha ido? Bueno, muy bien, como siempre, grato estar aquí. Yo he tenido la posibilidad de estar muchas veces en Manizales compartiendo con su gente y pues una ciudad hermosísima y la gente súper linda, encantadora. Comencemos, la voy a comenzar a presionar. Usted viene por el lado de los profesores y todo, entonces, como tomando la lección, presentémosle a la gente de la ciudad de Manizales y del departamento de Caldas, en breve, en un renglón, digamos así, quién es Marta Alfonso. Bueno, Marta Alfonso es una maestra sindicalista, defensora de derechos humanos, líder social y política que ha recorrido el país. Actualmente pues tengo una base en Antioquia muy fuerte, pero precisamente mi trabajo desde FECODE, desde la educación y desde lo histórico me ha permitido estar en muchas regiones del país, incluyendo el eje cafetero. He sido investigadora de todo el trabajo de memoria, de trabajo con víctimas, particularmente del movimiento sindical, lo cual me relaciona con muchos sectores y conoce uno la vida, las vivencias y las necesidades de estas poblaciones. Aspirante al Senado de la República en esta ocasión, antes que estaba haciendo, como quien dice ayer o antier, porque esto comenzó de inmediato, cuando menos pensamos 2026, ya se habla de las próximas elecciones a llegarse ya en poquitos días. Bueno, yo actualmente aún sigo siendo integrante del Comité Ejecutivo de FECODE, pues he sido maestra vinculada bajo las nuevas formas, bajo el decreto 1278, que es maestros bajo ley 100, bajo sistema de evaluación, y pues he venido haciendo como un trabajo de liderazgo y de denuncia de varias problemáticas, pero particularmente una lucha por lograr derechos de carrera del magisterio. Entonces estoy ahí activa todavía en el Comité Ejecutivo de la Federación. La uno por pensar de que es demasiada la sed que hay en lo que usted investiga, las injusticias en el campo de la docencia, y entonces la uno por pensar, vuelvo y repito, de que quiere superar todas esas injusticias desde un Senado. Bueno, sí, vean, nosotros y nosotras damos varias luchas parciales. Logramos algunos avances en este gobierno frente a la financiación de la educación pública con el acto legislativo 03 de 2024, pero hoy estamos a puertas de que se reglamente, se radicó un proyecto de ley que tendrá que debatirse y donde hay muchas preocupaciones, porque el Sistema General de Participaciones en la financiación de educación, salud, agua potable, saneamiento básico, pero también tenemos cosas que hemos vivido, lo que nos pasó con la Ley Estatutaria de Educación, una lucha histórica de 35 años para entender la educación como derecho fundamental, bien común, avanzó con muchos debates, se logró consensuar con varias discusiones y en la puerta del horno se nos quema el pan y con una enmienda se voltea todo el sentido de lo que habíamos luchado, tuvimos que salir a un paro a hundir las propuestas, los proyectos y quedarnos como volvemos a empezar esta lucha. Y hay muchas situaciones, lo que ha pasado con el sistema, con la reparación colectiva, el sistema integral de verdad, justicia y reparación, los derechos de los maestros que tienen normas como el decreto 78 que no permiten negociar nada más allá. Hay una intención de nosotros de que el estatuto docente y el escalafón se mida más por las prácticas docentes, las investigaciones, los proyectos que motiven a los maestros que por unas pruebas que pues son muy manipulables y homogenizantes, que es nuestro sistema de evaluación. Entonces sentimos que ya como que uno llega a un punto en el ciclo de dirigente sindical que necesita que hayan reformas estructurales, el debate de la salud, de la educación, de todo lo que venimos dando y decimos arriesguémonos porque sí sentimos que el avance en lograr, digamos, ampliar bancadas de sectores democráticos fue importante, sí, pero habría que valorar el papel de muchos que llegaron con un voto alternativo, pero que en la práctica lo que hicieron, pues el proyecto del arepe huevo, el proyecto no fui a las sesiones, no discutí, nos deja mucho que pensar de que no solo basta con que te pongas un logo de colores o un logo verde, un logo azul o un logo, sino que realmente tengas esa capacidad de entender cuáles son las luchas que hay que dar y cómo se especifican en política pública, en normatividad y en estructura legal, que es lo que se hace en el legislativo. Le pregunto, cortico, o la apago. Profe, ¿le puedo decir profe? Soy profe. Oh, okay. Perfecto, eso es cierto. ¿Me habló como sindicalista o como profesor? Yo creo que ambas cosas, o sea, la profesión docente en Colombia ha tenido un sello muy fuerte que es FECODE, el cual nos cuestiona. Entonces están las dos cosas, pero como docente, como maestra, siento que FECODE ha logrado siempre representar las necesidades y entender el territorio. O sea, es un sindicato que tiene en el último municipio en Vereda, allá hay un afiliado, allá hay una representación
que para nosotros es muy importante porque es la voz de los maestros y las maestras. Estoy con Marta Alfonso, ella es aspirante a el Senado de la República en este querido país del alma, el país del Sagrado Corazón, calidad en la educación, definitivamente. Puedo meter todo eso y ya queda completo para avanzar entonces en ese capítulo de educación para los colombianos. Estamos en Caldas, una capital como Manizales, donde dicen de que es universitaria. Hablemos de educación con calidad. ¿Qué nos hace falta? Primero hay que tocar qué factor. Tenemos lo siguiente, tenemos Estado, tenemos los alumnos y tenemos los maestros. ¿Cuál es el orden ahí a seguir? Yo pienso que el punto principal es que a veces se piden estándares de calidad, resultados. Nosotros no nos oponemos a los sistemas de evaluación, la discusión es para qué se está evaluando y qué se está buscando. Y en eso creo que Colombia ha tenido perdido el horizonte. Cuando tú te vas a la misión de los sabios, sí, de la década del 90, tú encuentras unas herramientas muy importantes del debate de la vida y los contextos. Y en las discusiones que hubo en la Ley 115 de 1994, donde buscaba precisamente reivindicar esos contextos y esas realidades. Pero si tú coges hoy el currículo, está basado en unos parámetros que son referentes de lo que llaman calidad, que son puntajes, que sí es eficiente, pero no se entiende la educación como esa herramienta transformadora del territorio, de la vida y de las comunidades. Lo principal que hay aquí es replantearse. Eso era lo interesante de hasta donde avanzó el proyecto de ley estatutaria de educación, porque era voltear la educación para los territorios, la diversidad, las comunidades. ¿Tú qué sacas con meter 10 cátedras? ¿Tú qué sacas con decir ahora entran a tal hora? Si no entiendo que los colegios congresistas deben de entrar después de las 7 de la mañana, cuando en un clima de tierra caliente entran a las 6 de la mañana para poder salir antes de que el sol les pegue. O sea, yo quiero que no conocer, no estar allí, no hace que se entienda qué produce calidad. Tú no puedes pedir que haya calidad cuando no hay agua potable, cuando los niños no tienen agua durante toda la jornada, cuando tienen que caminar largas extensiones, cuando en las ciudades no solo están hacinados, sino las familias no tienen posibilidades de acompañamiento, atención ni medios reales. Esto es un debate más a fondo porque es vida. O sea, la educación debe ser más que unas notas, unos cuadernos, unos contenidos, es la vida, es la alegría de ir a la escuela porque realmente me da posibilidad de socializar, de compartir, de ser y de estar. Y esto es vital para que lo entendamos como ese acto educativo, creador, donde se reconoce al otro y a la otra en el medio y en las condiciones actuales. Lo dijo, por Dios, lo dijo. Me robo este momentico para decir lo siguiente, y es, aquí se trata de conquistar al estudiante, que se encuentre tranquilo dentro de las aulas. Pues sí, esa es la idea y eso es lo que muchos padres de familia, de hecho, pues esperan de que sea conquistado, desde luego, el alumno en las aulas, porque hay muchas problemáticas afuera, en la calle, en el hogar inclusive. Los hogares se están acabando, profe, y pues la idea es conquistar los que no quieran salir de las aulas, que estén estudiando. Pero yo me quedo preocupado por lo siguiente, y es, a nivel general, no nos digamos mentiras, FECODE parece que no tiene buena imagen, parece. Por lo menos la gente siempre dice, los profesores siempre protestan, y más ahora que un sindicato se unió al jefe mayor, a Gustavo Petro, entonces ya perdió el norte el sindicato, y que ya no, mejor dicho, el sindicato se volvió un sindicato de gobierno, y eso ya no tiene, usted sabe, cómo decirle a la gente realmente cuál es la esencia de ese FECODE hoy por hoy, y del cual usted pues está levantando las banderas constantemente y quiere presentar una versión nueva de eso. Bueno, yo creo que hay varias cosas. Una es el memoricidio. Yo siempre digo un memoricidio para que no sepa cuál ha sido la historia de lucha. La segunda es una cuestión que es bastante preocupante, y es que el año pasado hicimos nuestro tercer congreso pedagógico. Los medios no hablaron de eso, no hablaron de las ponencias, de los debates de los maestros de todo el territorio, de la cantidad de proyectos que hay, no, de eso no hablan los medios. La interrumpo, profe, porque piensa. Y los convocamos, ¿no? Y no quisieron ir, eso fue en Bogotá. Eso fue en Bogotá. Algunos fueron a la rueda de prensa y las noticias fueron de un renglón, pero si salimos nosotros a luchar por algo, salen los titulares en todo lado. Pero pasan muchas cosas que es negar la esencia de lo que mueve. Incluso no conocen la estructura, no saben que hay una Secretaría de Asuntos Pedagógicos, un Centro de Investigación Pedagógica, una de las revistas que ha atacado más número de educación y cultura, que tiene varios temas de investigación. No conocen el debate del Sistema General de Participaciones. Es que nosotros hemos dado más movilizaciones y luchas por financiar la educación, la salud, el saneamiento básico, el agua potable, las comunidades ribereñas, indígenas, que es para todo mundo, que incluso
para nosotros mismos, y eso no se entiende. Sin embargo, ahorita que se aprobó el SGP, esta reforma del acto legislativo, cuando ya vino el debate de la ley orgánica para distribuirlo, ahí se aparecieron nuestros detractores a decir cómo tenía que distribuirse ese presupuesto adicional, esos 10 puntos adicionales, negociaron por encima de nosotros sectores que nos señalan. Entonces, esto yo creo que es importante decirlo porque obviamente hay una opinión pública y una campaña muy sesgada, ¿sí?, de no conocer ni siquiera qué es lo que hacemos nosotros, cómo es el día a día. Te voy a decir, cuando en algunas discusiones, por eso me conocieron mucho, es que a los maestros no nos evalúan. Yo soy de sistema de evaluación, yo entré por concurso, todos mis compañeros que están por aquí entraron por concurso. Tuvimos que pasar una prueba, hacer periodo de prueba, todos los años nos evalúan el desempeño y es súper estresante esa evaluación. Y esa es la que garantiza quedarse o no, porque nos pueden sacar si tú pierdes 2 para ascender al escalafón. Así tengas la tesis doctoral más laureada, tienes que presentar un examen de ascenso sobre 80 puntos y cuando dan las cifras dicen se rajaron los maestros, se rajaron, no, ¿cuántos alcanzaron los 80 puntos, cuántos no? Entonces hay toda una información mediática que nos golpea porque no conocen ni siquiera y cierro con esto, en ese momento de la ley estatutaria, como yo fui la primera ejecutiva que llegó bajo este sistema de evaluación, tuve muchas entrevistas y en las entrevistas yo explicaba que sí teníamos sistema de evaluación, les demostraba mis evaluaciones y todo, y quedaban como, ay, nosotros no sabíamos, ni la prensa ni nadie, que nosotros hoy de los 330.000 maestros, 180.000 maestros estamos bajo sistema de evaluación, están los compañeros de las comunidades indígenas que tienen otro proceso, que son más o menos 10.000, 11.000, y están los que ya se están yendo del 2277. Nos acaba de presentar una radiografía de ese sesgamiento, prácticamente está culpando, la profe está culpando a los medios. Quitemos los medios. No, le hablo de la segunda parte. No, pero por eso. Pero entonces, a ver, tratemos como de analizar este tema. ¿Dónde se falló realmente? ¿Por qué se confunden la idea de FECODE a nivel nacional? Padres de familia atacan a los maestros, todo se cuenta. Bueno, yo creo que hay que separar cosas, ¿no? Yo no sé, vuelvan a los medios. A veces se hace una denuncia de abuso, maltrato infantil y es por allá a un colegio privado que ni siquiera son afiliados. Alguna vez el señor Erwin Hoyos, que en paz descanse, sacó un documento hablando de todo lo que había hecho FECODE y cuando fuimos a mirar la investigación no había un maestro afiliado a FECODE, no tenía nada que ver eso. Situaciones en el territorio incluso donde sabemos que hay maestros que se han visto obligados entre comillas, a dejar pasar cosas porque si no los matan, no es fácil trabajar en una zona de conflicto. Pero también había una campaña mediática de políticos en este país que cogen incluso fallas, que yo reconozco que hay incluso de nosotros los maestros, para poner el centro ahí, no en el debate de lo que hay. ¿Qué pasa? La educación es una profesión muy linda, pero terriblemente desgastante, porque la gente va perdiendo la esperanza, o sea, todos los días cuando tú sientes estás haciendo un trabajo que si no hay algo que te motive es como cumplir una función sin tener un sueño. ¿Por qué? Porque estás trabajando con seres humanos que tienes que llenarlos de esperanza, de trabajo. Entonces uno dice, el desgaste más grande es atraer la atención. Y te voy a decir una cosa, el sistema de evaluación docente que tenemos nosotros nos llevó incluso a buscar cumplirle al rector más que pensar en mover las comunidades. Y esto es un debate que tenemos allí. Y la otra son los políticos de este país. En la violencia antisindical que ha existido contra el magisterio, tenemos más de 1.000 maestros asesinados en el marco del conflicto armado, cerca de 600 son maestros que tenían adentro todas unas luchas y pues yo he hecho todos los informes de memoria y entonces entiendo qué le pasó al magisterio en esta región. Hay 4 investigaciones que hemos hecho y la última fue el diagnóstico del daño de todo el movimiento sindical. Entonces yo creo que ahí uno empieza a entender por qué el maestro dijo, mejor me quedo callado, sobrevivo, hago lo mínimo, entre menos llame la atención, menos me busca. O sea, una cantidad de factores que hizo que el maestro también cambiara, ese maestro que se metía en discusiones. Y la otra cuestión es que hay una táctica que está y la puedes visitar, bueno, yo la tenía ahí, me toca buscar a ver si aún la guardo, que son las escuelas de formación, el centro ideológico, por ejemplo, de partidos como el Centro Democrático, donde ellos decían que necesitaban controlar 10 años la educación y que para eso tenían que quitarla de las manos a FECODE, poder privatizarla a través de los bonos o de colegios concesionados a confesiones religiosas, casas de confesación. Yo viví eso en Antioquia, porque eso fue lo que hizo Uribe como gobernador, entregar la educación a terceros, y recuerda que fue el mayor escándalo de doble matrícula, estudiantes que resultaban en colegios de concesión y que no existían, y después dijeron que eran los públicos y culpa de FECODE, no, eran los colegios que recibían los privados. Entonces ha habido una campaña
sistemática de estigmatización, porque hay un interés privatizar la educación y controlar las generaciones para que no haya un pensamiento crítico, sino más bien para que se dobleguen estas. Tiene trabajo, si llega al Senado tiene trabajo, pero bastante. Uno de ellos es, ¿cómo voy a hacer? Dirá la profe y la gente le pregunta, profe, ¿cómo va a ser? Marta Alfonso, ¿cómo va a ser cuando llegue al Senado para congeniar, para conquistarse el resto de senadores, de congresistas de Colombia, para que lleguemos a acuerdos y que vayan en pro de una educación buena, con calidad y para todos, sobre todo? Bueno, la llegada a un Senado depende de si uno llega con bancada de gobierno, si no llega, si es independiente, la comisión donde esté. Creo que mi largo trasegar ya como sindicalista lo pueden decir incluso personas de gobiernos contrarios, que siempre es la argumentación. Habrá cosas imposibles de conciliar porque hay intereses partidos, eso no nos digamos, hay cosas que usted no puede ceder, usted no puede decirle, para sacar la ley estatutaria de educación le entrego la educación pública a los privados, que fue el debate de la enmienda. Nosotros tenemos que decir, mantenemos la educación pública financiada por Estado y serán puntos de debate, pero hay que reconocer otras apuestas que se han hecho de fortalecimiento de la educación, así sean en dinámica. Entonces, yo creo que hay posibilidad de negociar, de concertar, pero hay unas líneas rojas que uno sabe que no va a ser porque representa un movimiento social y popular. Y obviamente, yo estoy en el Frente Amplio Unitario, ¿sí?, que es una coalición de fuerzas de diferentes tendencias. Tenemos unidad en general en que hay necesidad de que mantener políticas de cambio, pero hay de todas las tendencias. ¿Por qué estoy ahí? Y lo voy a decir, porque yo quiero precisamente llegar al Senado con una voz y no con una bancada que me diga, es que hay que votar esto, es que este es el próximo procurador, se vota así, que no se acuerdo, sino poder decirles, esta es mi posición. Inevitablemente, yo vengo del proyecto progresista, fui parte muy fuerte en todo el proceso de pacto histórico, el polo democrático antes del Frente Social, porque he estado en toda esa línea. Y hoy, sin separarme de ellos, quiero que juegue mi nombre y mi proceso político desde la posibilidad de la gente decir, estoy votando por Marta y no por una bolsa de candidatos. Ahí está, venga, me deja mucho pensando. La entrevista quisiera hacerla de 2 o 3 horas porque tengo mucho para preguntar, pero voy a tratar de abreviar a lo más que pueda. Le tengo que preguntar, esa alianza, digámoslo así, yo le llamo alianza política que hay en el momento, ¿por qué no se había empinado antes? ¿Por qué se empina ahora? ¿Qué fue lo que le pasó que dijo, aquí de pronto no, entonces ahora ya es el tiempo? Bueno, hay que entender que el proceso de configuración del pacto histórico se dio por lo que se llamaron las cúpulas, o sea, los partidos que desconocieron, éramos más o menos 28 procesos, de esos habían los que tenían personería jurídica, y en ese proceso hubo algunos de esos movimientos que les dieron personería jurídica, ellos tenían intención. Mi movimiento no estaba en personería jurídica, el MODEP, pero nosotros veníamos discutiendo, primero que la lista debería ser abierta, porque decíamos que en una consulta inyectaban votos de cualquier lado, pero que en el momento final pues ponían a la gente a votar por una lista, en el caso de ellos el primer renglón, todo el mundo lo sabe, pues hoy está Carolina, pero quedó fue el clan Torres, que es Pedro Flores, el cual tengo muchos debates. Y sabía que si no había filtros iba a pasar esto. Eso fue el primer debate. El segundo, pues que uno hace parte de cúpulas y entonces no es fácil tampoco lograr como unas condiciones de discusión. A mí no me interesa solamente que me dieran un aval y tener una representación, sino poder debatir, porque me fascina debatir la política, las decisiones, los argumentos. No sirvo para ser como, bueno, listo, yo estoy en el Ejecutivo de FECO y todo lo debato. Entonces, en esta discusión no vi que había posibilidades, nosotros nos fuimos por un grupo que se llama Unitarios, que debatimos muchísimo y al final hicimos una coalición solo para el Senado, con Maíz, sí, con La Fuerza, sí, de Roy, también, sí, con Esperanza Democrática, PTC y Partido Ecologista, que fue quien me avaló. Esa coalición tiene unos acuerdos. Primero, que no lo han respetado. Frente Amplio Unitario es solamente para Senado y en donde se pusieron listas de Cámara. Los integrantes pueden definir si no están amarrados a ningún candidato a la presidencia. Por ejemplo, ahorita que es la consulta, si tú ves los del Frente por la Vida, ninguno tiene el logo de Frente Amplio. Y en mi caso, por ejemplo, mi candidato lo sacaron, entonces yo voy para primera vuelta porque ninguno me representa. Pero yo no puedo decirles que no participen en la política, nadie puede evitarle al otro por sus decisiones así discuta. Y la última cuestión es que todos tenemos como base de unidad mantener las reformas que hay en el país. Entonces yo diría que sobre esta base nosotros podemos estar allí, vamos a tener quienes lleguemos el derecho a tomar, no a comportarnos como bancada, sino como un voto más que tendrá que defenderse y aplicarse en el proceso del país. Eso es. Somos los alumnos. Profe, explíquenos. Entonces, ¿cómo quedamos en ese momento que se está viviendo y que se vivió durante mucho tiempo en el proceso administrativo del país, FECODE y Gustavo Petro? Porque hubo choques.
Uno de esos es el tema de la salud. O sea, nosotros estamos con Petro, pero nos está matando porque nos quitó la salud. Explíquenos a nosotros todo eso. Primero, es una falacia decir que nos quitó la salud. Les quitó el negocio de la salud a algunos, pero resulta... Pero se murieron muchos profesores. Ninguno. No Que me muestre a mí que se murieron por falta de atención. ¿Qué día hablaba de una maestra que me decía eso? Yo le decía, ¿pero la atendieron? Sí, ¿qué pasó? Bueno, hay muchas situaciones. Decir que se murieron tiene que haber denuncia. Yo los he acompañado. Conozco 3 casos de falta de atención, pero hay que mirar quién cometió el error. Una IPS que devuelve a una persona con fiebre, le da un suero y no se da cuenta que le está estrangulando una úlcera. Eso no es culpa del modelo, eso es culpa de la atención que dio esa IPS, porque a ella se le iba a pagar por atender. ¿Qué fue lo que pasó? Que el sistema de salud de los maestros está monopolizado por unos operadores, y esos operadores recibían el 100% y decidían qué atendían o no. Aquí los paros de la salud vienen desde hace 30 años. Cuando llega Petro dice, hay que cambiar el modelo, tenemos que acabar la integración vertical, y se plantea un modelo de salud que es muy bueno, no sé si lo conoce, el modelo, la estructura. Pero resulta que el presidente de la República sí cometió un error grandísimo, y fue no haberle quitado la dirección al grupo del señor Marín, de Ilian Francisco, de la FIDU Previsora. Y entonces, entrando en eso, la señora que hoy está de presidenta todavía, en ese momento era jurídica, hizo una contratación leonina a costos increíbles. Cápitas que tenían un valor de 35.000 pesos estaban en 130.000, 200.000. ¿La señora es de gobierno? ¿De qué gobierno? No, ella es del sector del grupo de Ilian Francisca, pero ellos tienen un poder allá y unas situaciones muy complejas que yo no entiendo por qué hemos tenido que aguantarnos. Entonces, se hace toda una contratación, y cuando entra a hacer los cambios, pues ya nos han amarrado contratos. Mientras hacíamos la transición se ha hablado de 3 meses, máximo 6, porque había que hacer una transición, y amarraron contratos de 1 año, pero con una cantidad de cláusulas. Entonces, te pongo un ejemplo. Psiquiatría en nuestro régimen, en nuestro modelo, hace parte de la cápita del primer nivel. Entonces, al prestador de primer nivel te pagaban estaba incluido psiquiatría y medicina interna. Eso no lo tienen otros. Resulta que ellos lo mandaban por evento. Entonces, ahorita cuando descubren todo, le dicen, les vamos a descontar todas las citas de psiquiatría y por ejemplo saltan y dicen, es que no me van a pagar todo. Y no, porque es que usted ya le pagó por cápita. Hay oncológicos que son algo que se llama pagos prospectivos globales, que son PGPs, que tenían que cubrir el 100% de esas enfermedades y otras. Y la IPS, la misma del primer nivel, se la entregaron. Entonces, con el PGP, digamos, atendía el 40%, y el 60% lo mandaba por eventos carísimos, entonces se pagaba 2 veces. Cuando ahorita le dicen, no señor, porque todo esto hacía parte y usted lo está facturando por otro lado. Entonces, ¿tenemos problemas graves? Sí. Y eso generó, entonces yo no trabajo, si no me pagan paro, entonces nos dejaban sin servicios, lo de medicamento y otras cosas. Cierro diciendo que lo que ha habido es una lucha muy brava para acabar con el monopolio, la integración vertical, las malas prácticas. Se ha avanzado, pero deshacer lo que hicieron es muy complicado. ¿Qué otro debate ha habido con el gobierno frente a las reformas? Sí, hay cosas que no fueron tan rápidas como la ley, como el debate que pasó con la ley estatutaria y la reforma curricular, pero la inyección de plata a la educación. Usted habla con un rector y dice, en este gobierno estoy recibiendo el doble de plata que reciben los colegios por calidad, que la que ellos administran para el día a día. Usted escucha hoy, y no solo acabaron todas las sedes que nos dejó en el suelo el gobierno de Santos y que Duque no resolvió, están casi todas terminadas en muy buenas condiciones. Se nos descongeló el escalafón que nos lo congeló Duque 5 años, se movieron 80.000 maestros del 1278 y ya este domingo presentan la prueba otros 31.000 y va a seguir el proceso de ascenso, y se cambió la normatividad. Se volvió a articular el sistema de becas docentes para la formación. Se amplió casi en 10.000 la planta docente para primera infancia, docentes orientadores y acompañamientos en el aula. O sea, yo puedo decirlo, y no porque yo defiendo este gobierno, pero también lo cuestiono, y puedo decirte que a la educación le ha ido bien, muy bien, incluyendo la pelea con lo de salud. Hoy se destapa lo de la prima de mitad de año, pero el ministro fue claro, y le creo, porque ellos venían diciendo no hay que pagarla hasta que no haya algo de fondo, y el hecho que hoy quien está en la vicepresidencia, no en la presidencia de la FIDU Previsora, saque un informe diciendo, descubrí, él llegó en octubre, que en septiembre y ahí para atrás se pagaron a 4.089 maestros una prima de mitad de año sin tener los requisitos, y peor aún, con fallos negativos de los jueces, y se pagaron. Esa es la denuncia que puso Petro y que ponen hoy. Entonces, si a alguien le molesta, no es AFECODE, porque nosotros cuidamos los recursos del maestro, pero sí, obviamente hay abogados que tienen base social dentro del maestro, porque el maestro recibió 22 millones de pesos a pesar
de que tenía una sentencia negada, que muchos de ellos no la conocían, sino el abogado. Si no pregunto, pues después me van a reprochar. Estamos hablando de educación, y educación a alto nivel, llamémoslo así entre comillas, ICETES. ¿No es problema entonces? El ICETES sí es un problema muy grave. ¿Cómo Y hacemos? eso me preocupa. Mire, hay dos cosas. Yo creo que el ICETES, como está concebido, hay que acabarlo. O sea, no tiene sentido que la plata del Estado se vaya por préstamo. Mira, las becas de docentes se le pagan a una universidad, en vez de pagársele a la universidad, las presta el ICETES y se pagan unos intereses que no deberían ser, porque si es plata, el Estado no pasa directamente a financiar los programas de maestrías y doctorados. Entonces, si tú vas y te matriculas en la universidad directamente, el semestre te puede valer 6 millones, sí, pero al gobierno se lo cobran a 10. Entonces, ¿por qué? Esa es la estructura del ICETES, porque es un préstamo condonable. Esa es la foto, esa es la fotografía. No, ese es el maestro. ¿Qué sigue la línea? En los pelados es más difícil porque es casi que encadenarlos a un préstamo. Yo pienso que sí se debe haber pensado realmente lo que se había dicho, de liquidar el ICETES, pero garantizarle a todos los que estaban allí que tuvieran unas líneas, una ayuda y una solución. Al principio se hizo y en ciertos programas se hizo, pero hay gente que sigue pegada a esos préstamos, entonces hay que, como uno dice, primero mato el virus y después dejamos que se reproduzca la vida, ¿no? Entonces eso es lo que había aquí. Había que terminar el problema, pero había que garantizar qué hacían toda esa gente que está endeudada y sigue endeudada. Mucho que preguntar, el espacio es corto, voy llegando a la línea final. Le quiero preguntar, de la educación en Colombia hay menos niños, ya se cierran colegios, ya si los papás digan, primero había un colegio ahí en la esquina, en el barrio, llevaban los niños al barrio, ya hoy en día no, un macro estructura donde funciona toda una comuna de 20 barrios, en fin, y allá van. O sea, ese primer escaño de la educación, que son los chicos, tiende a desaparecer. Sigue luego vamos ahí como efecto dominó, desapareciendo. ¿Cómo hacer a futuro? ¿Cómo vemos la educación en Colombia? ¿Qué es lo que hay que diseñar entonces? Bueno, inevitablemente la dinámica poblacional ha variado drásticamente y se ha acelerado. Yo creo que tiene que ver con los procesos ambientales y sociales. ¿Por qué? Porque cuando tú ves estas crisis ambientales, la gente teme reproducir la vida. Eso es inevitable, es casi que está entre nosotros como una forma de protección. Pero el otro muy grave es que el cuidado de los hijos se dice, no, es que estos niños no tienen la capacidad. No, yo creo que ellos están diciendo, ¿yo por qué me tengo que matar como mamá? Mis hijas dicen eso, no, vos cómo te mataste con nosotras, mira lo difícil, tener que decir no a la participación política de muchas mujeres, tú lo has hecho con un gran esfuerzo, qué pesar tu amiga que por criar a sus hijos dejó de ser como era de buena cuando la conocimos, después ya se volvió, fue una ama de casa, o sea, uno las escucha. Entonces, hay una lectura de estas generaciones, hombres y mujeres, frente a la responsabilidad de la crianza, pero también de las mujeres, como nos han cargado todos. En mi programa está el debate precisamente de las economías del cuidado, porque tú no le puedes pedir a una mujer que se siga cargando, madres solteras, recarga social, no hay nada de problema. Dígale a una profe maestra, a una profe madre de familia, ¿quién le cuida a su hijo? ¿Cómo le dan un permiso cuando él se enferma? Entonces la gente dice, no, yo prefiero asumir una posición como mía y esto lo tenemos ahí. Dinámicas poblacionales muy cambiantes, aceleradas por las contradicciones, por los debates ideológicos, sociales, ambientales, inevitable. Segundo, sobran maestros, en el caso de lo público, no sobran maestros. Perdón, yo la interrumpo. No, ahí van a decir no sobran, sigan todos los maestros. El Estado, por lo menos los administradores dicen, no, sí, hay que sacar porque ya hay 3 colegios o escuelas cerradas. Entonces, ¿qué hacemos con los maestros? Mire, la discusión aquí hay que repensar la educación en los territorios. No puede ser que los niños tengan que trasladarse 2 horas, 1 hora para ir a un colegio. Donde hay un niño debe haber un maestro. Eso debe ser una garantía. Segundo, garantías para el ejercicio de la profesión docente, porque también a veces es muy difícil estar en esas zonas. Tercero, una discusión que tenemos, ¿cómo está distribuida la planta docente? Aquí hay 2 reglas, que es 35 estudiantes en lo urbano y 22 en lo rural. Entonces tú vas y encuentras escuela nueva, entonces hay 38 niños y dicen no, porque como el mínimo es 22, hasta que no complete 44, no puede haber otro maestro. Pero es que no es igual tener un grupo de 38, que ya es mucho de segundo primaria, a tener 38 de preescolar hasta quinto. Allí se necesitan 3 maestros, sin duda. ¿Para qué? Para que uno coja preescolar primero, el otro segundo, tercero, el otro cuarto, quinto. No lo hay. Entonces nosotros vemos, pero es que la calidad de la educación es malísima. Dígame un profesor, una profesora que tiene que atender igual al niño de preescolar al de quinto. Y la última es que hoy las distribuciones y el hacinamiento se dan en ciertas instituciones para mantener una regla que es muy neoliberal, pero hay necesidades. Nosotros tenemos ciudades como Medellín, que tiene
7 docentes orientadores, creo que subieron a 10, porque había un problema de planta a una población que sí ha sido creciente, donde los docentes orientadores hoy son fundamentales en el proyecto de vida. E igualmente los docentes de apoyo pedagógico, que son docentes para el trabajo de necesidades educativas especiales para todo el problema de déficit cognitivos y que tienen una capacitación diferente, y estamos en esa pelea que se nombren, que se conviertan plazas y sobran en algunos lados, etcétera. Entonces, nosotros tenemos una lectura muy diferente, porque no pueden decir que sobran niños con grupos de 40 o 45 o con grupos de 30 y una sola maestra para 5 grados, incluso de 15 o 20. Lo que hay más es un concepto neoliberal que no permite entender la diferencia entre territorios, entre la temperatura. No es igual un grupo de 25, 30 o 50 a 17 grados de temperatura que a 30 grados o 40 de temperatura. No es igual cuando hay agua a cuando no hay agua. No es igual cuando hay vías a cuando no hay vías. Y eso no se contiene en nada. Lo que pasa es que hay un desconocimiento total de la educación. Tendrá que cogerse esos maestros y distribuirse de una manera diferente, precisamente para lograr una educación de calidad. Me pone así, porque y ya estoy terminando, me pone así por acelerar, y es por eso. Entonces seguimos con el pecado. ¿Por qué? Porque es que la educación la sigue administrando el Estado. Hablemos del pequeño Estado, los municipios, por ejemplo. El alcalde le dice al secretario de Educación, no, necesitamos es esto, y sobran profesores, vamos a liberarlos, vamos a ver qué hacemos, en fin. Y la calidad se confunde con la estructura física, con esto, con aquello, lo otro, en fin, pero no nos centramos en que más profesores pueden haber para más alumnos y así salimos adelante. Seguimos con el mismo pecado, o sea, esto nunca se va a acabar. Bueno, ahorita se está trabajando en el Ministerio de Educación un cambio de la reglamentación del decreto 3020-2004, que es el que estableció unas obsoletas relaciones técnicas que tienen que mirar varios aspectos, bastantes debates. Uno de esos era que no había financiación, pero si sobran maestros no tiene sentido, porque ese es lo absurdo, que cuando el Ministerio le está diciendo a un secretario de Educación, a un rector, ven, no devuelvan los maestros, aproveche, si tiene proyectos, póngalos allí, para que los niños, por ejemplo, cuando un maestro se incapacita, que tengan un supernumerario, se lo está autorizando porque la nómina la paga el Sistema General de Participaciones, no la alcaldía. Entonces, como la alcaldía no dice, oiga, venga, pongamos un número de maestros, no perdamos la plaza, a veces la plaza está en provisionalidad, pero existe la plaza, sabiendo que hay maestros enfermos, para que los rotemos, para que no se pierda clase, para que apoyemos proyectos. De eso es que se trata, de mirar la educación diferente y flexibilizar unas medidas neoliberales que no nos van a permitir a nosotros nunca cambiar estas condiciones reales. Hace parte de uno de los sindicatos más grandes a nivel nacional, FECODE. Tiene mucho trabajo para hacer desde el Senado. ¿Cómo hay que votar por usted? ¿Cómo es la cosa? ¿Dónde busca uno? ¿Cómo es? ¿Dónde se encuentra? ¿Qué partido? Toda la cosa. Bueno, no tengo el tarjetón aquí, pero es Frente Amplio Unitario, es el logo que está arriba del voto en blanco. Frente Amplio Unitario, arriba del voto en blanco, marcas con una X, y para votar por Marta Alfonso pones número 6, recuérdalo, Frente Amplio Unitario, arriba del voto en blanco, X y número 6, Marta Alfonso. ¿Le van a creer más los profesores o los papás de todo lo que acabamos de hablar acá? Corto. Pues los profes me creen mucho a mí por la lucha que hemos dado, pero muchos. Tengo papás de mis niños de primero que me han escrito y dicen, profe, te vamos a apoyar porque tú siempre has estado ahí con nosotros bastante. Y voy a decir cosas, estudiantes que tuve hace 20 años en primero, segundo, tercero, que hoy se han sumado a mi campaña porque recuerdan con mucho amor a su profesora. Entonces. Muy bien, Marta Alfonso, mi nombre es Ariel Torres. Primer punto, siempre con la gente.